Hola amigos de YouTube, Facebook y Twitter. Mi nombre es Tania Ábalos y soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Estoy cursando tercer semestre y el día de hoy les he traído un tema súper importante, que se trata sobre el impuesto a la renta 2022. Los temas que se van a tratar son: ¿qué es el impuesto a la renta? ¿Quién debe pagar? Proyección de gastos personales. ¿Cuáles son los gastos deducibles? ¿Cuáles son los gastos no deducibles? ¿Cómo se calcula? Tabla del impuesto a la renta. Un ejemplo práctico. Plazos para la declaración. Conclusiones y recomendaciones. ¿Qué es el impuesto a la renta? Es un impuesto que se aplica a las rentas que obtengan las personas naturales y sociedades, ya sean nacionales o extranjeras. Es un tributo que se declara de manera anual. Esto quiere decir que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre y es de pago obligatorio. ¿Quién debe pagar? La declaración del impuesto a la renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, conforme a los resultados de su actividad económica, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a la retención en la fuente. 2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieran de la fracción básica no gravada. Proyección de gastos personales. El Servicio de Rentas Internas habilitó el formulario único para proyección de gastos personales, aplicable para el año 2022, que deberá ser presentado por los trabajadores en relación de dependencia a sus empleadores dentro del mes de enero. Esto servirá al empleador para el cálculo del impuesto a la renta y aplicar así las retenciones mes a mes que se hará su empleado. Recordemos que la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico tras la pandemia COVID-19 crea un nuevo esquema de rebaja del impuesto a la renta, causado por los gastos personales, sustentado en comprobantes de venta. En el caso de que el empleado considere que hay cambios de proyección de gastos personales en el mes de enero, se puede presentar una nueva en julio o agosto, aunque si hay un incremento de sueldo, se podrá hacerlo en cualquier mes del año. ¿Qué son los gastos deducibles? Son todos los gastos imputables al ingreso. Pueden ser los siguientes: vivienda, aquí viene a ser el arriendo, las alicuotas de condominios, intereses de préstamos hipotecarios, el impuesto predial y los servicios básicos. También tenemos salud, que son los honorarios médicos, servicios de salud, de clínicas, hospitales y laboratorios, medicamentos e insumos médicos. Tenemos alimentación, educación, que viniera a ser la matrícula, la pensión, las colegiaturas, los cursos de actualización, seminarios, capacitaciones, útiles y textos escolares, uniformes. También tenemos vestimenta. Se considera todo tipo de prenda de vestir, cinturones y corbatas. No incluye los accesorios como gafas, joyas y carteras. Tenemos turismo, donde viene a ser el alojamiento, el transporte, servicio de alimentos y bebidas, paquetes turísticos, servicios turísticos o parques de atracción ecuatorianos. ¿Cuáles son los gastos no deducibles? De acuerdo a la información del SRI y según el artículo 35 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, no podrán deducir los siguientes gastos: depreciaciones, amortizaciones, prohibiciones, reservas, la pérdida o destrucción de bienes no utilizados, las donaciones, las multas por infracciones, entre otros. ¿Cómo se calcula? Las personas naturales gozarán de una rebaja al impuesto a la renta causado por los gastos personales, por concepto de vivienda, salud, alimentación, vestimenta, turismo y educación. Para el cálculo de la rebaja de los gastos personales del 2022, se considera como límite máximo 7 canastas familiar básica del mes de diciembre del 2021, que viene a ser 7 por 719,65, que nos daría un total de 5,037,55. Además, se debe considerar también los siguientes límites máximos para deducir en el impuesto a la renta. 1. Si los ingresos brutos anuales son menor a 24,090,30, los gastos personales máximos a deducir vienen a ser 1,007,51. Esto quiere decir el 20% de 7 canastas familiares básicas. 2. Si los ingresos brutos anuales son mayores a 24,090,30, los gastos personales máximos a deducir son 503,
que viene a ser el 10% de 7 canastas familiares básicas. Muy bien. Entonces, tenemos que una persona gana $3,000 mensuales, eso lo multiplicamos por 12 y tenemos que su sueldo anual es de $36,000. Vamos a suponer que asimismo al año tuvo sobresueldos y comisiones de 1,000, recibió unas utilidades de 1,500. Como ingresos exentos tenemos el 13º de $3,000, el 14º que ahora es 425, y fondos de reserva que recibió de 3,000, ¿no? Esos son los ingresos de esta persona al año, del año 2022, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la nueva ley? Tenemos unos datos que son necesarios considerar para este cálculo, que son el valor de la canasta básica de 715,31 y la fracción básica que es 11,310, ¿no? ¿Qué me dice primero? Comparemos los ingresos brutos. Si los ingresos brutos superan 2.13 o no superan los 2.13, va a haber una rebaja del 10 o del 20%, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo sería? ¿Cuáles son los ingresos brutos? Todos aquellos incluyendo los ingresos exentos para efectos de esta comparación, ¿sí? Entonces tenemos que son los sueldos, sobresueldos y utilidades, 13º, 14º y fondo de reserva, ¿sí? Entonces sus ingresos brutos anuales de esta persona es de 44,925. Los comparamos con 2.13, la fracción básica desgravada, recordando que la fracción básica es 11,310, lo multiplicamos por 2.13 y comparamos. Determinamos si excede o no excede. En este caso, si excede, ¿qué nos dice la regla? Si excede, podemos rebajarnos el 10%. Si no excede, el 20%. En este caso, sí excede. Muy bien. Luego vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos a proceder con el cálculo de la L por el 10%, siendo la L el menor entre los gastos personales declarados en el periodo fiscal anual versus el valor de la canasta básica multiplicado por 7, ¿no? Entonces, recordemos que los gastos personales no podrían superar el 50% de los ingresos o 1.3 la fracción básica desgravada. Es decir, que esta persona puede proyectar gastos personales de hasta 14,703, ¿sí? Entonces, comparamos los 14,703 versus la canasta básica multiplicado por 7 y vamos a escoger el menor para efectos del cálculo según lo que propone la nueva ley, ¿no? Entonces, la canasta básica es 715,31, la multiplicamos por 7 y nos da 5,007. Este va a ser el valor de la L, el menor entre los dos. Entonces, el menor entre los dos es el valor de la canasta básica multiplicada por 7. Siempre va a salir la canasta básica. Entonces, 5,007 va a ser el valor de la L, a la cual le vamos a aplicar el porcentaje de rebaja que nos corresponde. En este caso, habíamos dicho que nos correspondía para esta persona el 10% porque excedía los $24,090,30. Entonces, la rebaja máxima de gastos personales que va a poder hacer es de $500, $501, ¿sí? Vamos a determinar el impuesto a la renta causado a esta persona con la siguiente tablita. Para el año 2022, tenemos que la base imponible para efectos del cálculo es la siguiente. Sumamos sueldos, sobresueldos, utilidades y restamos la aportación al IES y determinamos la base imponible, la cual es 35,003,50. Nos ubicamos en la tabla para determinar el impuesto. 35,003 se encuentra en este rango, donde el impuesto sobre la fracción básica es 2,449,40, ¿sí? Ahora hay que determinar el impuesto sobre la fracción excedente, es decir, los 35,000, le restamos los 31,603 y lo multiplicamos por el 20%. Tenemos el impuesto sobre la fracción excedente. La suma de los dos, el impuesto de la fracción básica y el impuesto de la fracción excedente, nos da el impuesto a la renta anual del año 2022. 3,124,10. A esto le aplicamos la rebaja de gastos personales permitidas del 10% que ya sacamos, que son $501, y nos determina el impuesto a la renta a pagar 2,623,38 en el año 2022. Muy bien. Si queremos calcular cuánto nuestro empleador nos va a retener de manera mensual vía rol, ¿no? Este valor lo dividimos para 12 y este va a ser el descuento mensual que vamos a obtener vía rol de pagos por parte de nuestro empleador.
Los plazos para la presentación de la declaración varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente. Para las personas naturales se realiza la declaración en el mes de marzo y para las sociedades en el mes de abril. Conclusión. El Servicio de Rentas Internas es una entidad técnica autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por la ley, mediante la normativa vigente, siendo su finalidad consolidar la cultura tributaria en el país, a efecto de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Recomendaciones. Es necesario crear cultura tributaria en todas las personas para evitar la evasión tributaria. Es necesario que el proceso de enseñanza para el aprendizaje sobre el cálculo del impuesto a la renta sea de forma profunda. Para que no existan multas, es importante realizar la declaración del impuesto a la renta antes o en la fecha establecida.